Hola, hola. Oigan, en estos días se volvió viral un fragmento de una entrevista que hice en penitencia y he visto que la conversación se está centrando en que traten de descifrar los nombres que censuré. Quiero aprovechar este momento para recordar algo que es fundamental. Penitencia no es un podcast de entretenimiento, no es un podcast de espectáculo, no es un podcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia de nuestro país. Es un espacio donde escuchamos a personas que están privadas de la libertad para entender algo que viene de fondo, algo muchísimo más grande. ¿Qué pasa en una sociedad cuando miles de niños y niñas crecen en contextos de violencia extrema? Por ejemplo, abuso sexual, abandono, deserción escolar, consumo de sustancias, trauma complejo. Sí, en algunos testimonios aparecen nombres propios porque forman parte de la narrativa de alguien, por ejemplo, que cuenta su propia historia. Pero el propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre. El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa. Porque la historia de Beto, y agradezco a todas las personas que le están dando ese enfoque de verdad, pero representa a miles de niñas y de niños que hoy están viviendo violencia extrema en el país. Niños que están siendo abusados física y sexualmente, niños que están creciendo en entornos donde el trauma se vuelve parte, desafortunadamente, del desarrollo. Cuando la violencia es crónica, el cerebro de los menores se adapta para sobrevivir. La memoria puede fragmentarse. Los recuerdos pueden estar atravesados por dolor, miedo y mecanismos de defensa. Esto no significa que estoy deslegitimizando lo que cuentan las personas privadas de la libertad, pero significa que tenemos que entender la complejidad de lo que están contando desde donde lo están contando. He visto también muchos comentarios llenos de compasión hacia la historia de Beto y no saben cómo lo agradezco y lo celebro profundamente, porque cuando la conversación se mueve del juicio a la comprensión, estamos avanzando. Hoy penitencia se usa en escuelas de policías, en facultades de criminología, de criminalística, en formación de abogados y psicólogos. Hay profesores que están utilizando los capítulos para acercar a sus alumnos a una realidad que muchas veces se estudia en teoría, pero pocas veces tienen o tenemos, por lo menos así lo viví yo cuando estaba estudiando en la universidad, la oportunidad de escuchar realmente la mente criminal, la mente delictiva en primera persona. Ese es el propósito de penitencia. Por eso me preocupa mucho cuando la conversación se reduce al morbo o a descalificar identidades. Entonces, a los medios de comunicación y a las personas que escuchan penitencia les hago un llamado muy respetuoso. Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento, son relatos atravesados por trauma y a quienes escuchan penitencia, por favor les pido que lo hagan desde la conciencia y la responsabilidad, desde la empatía. Este proyecto busca entender la raíz de la violencia en México y en Latinoamérica para que la podamos prevenir, porque al final del día, penitencia no es para alimentar el morbo, es para entender el dolor. Y si no somos capaces de sostener estas conversaciones con responsabilidad, entonces yo creo que estamos fallando justo en lo que estamos pretendiendo querer cambiar.